Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Grabando. Grabando. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este último domingo previo a las Navidades, pues vamos a tocar un tema importante, como siempre procuramos que estéis al día de las informaciones y en este caso además vamos a hablar de algo tan interesante, algo tan necesario también para el devenir de España como es la marcha de Andalucía. En este caso, a lo largo de las semanas hemos hablado de presupuestos y hemos hablado de las situaciones de distintas comunidades autónomas, pero hemos dejado para la última Andalucía, porque Andalucía está resultando una comunidad autónoma importante, una comunidad autónoma que se está convirtiendo de alguna manera en parte de la locomotora de España y que por fin, después de haber conseguido salir de ese bache de los 670 millones de euros de pufo de los ERE que dejaron los socialistas y después de 37 años de gobierno, resulta que ahora Andalucía, pues como su cielo, como su forma de vida, pues ve luz económica, y de todo ello vamos a hablar con el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo Baena. Sin lugar a dudas, una bendición cuando a Juanma Moreno se le ocurrió hace 3 años nombrarle. Y también nos van a acompañar Víctor Píriz, el portavoz de presupuestos del Congreso, y también José Vicente Mari, portavoz de presupuestos del Senado, junto con nuestro compañero y también tertuliano habitual Jordi Benítez, casualmente andaluz también. En este caso él es nacido en Málaga, aunque no reside en la Verde y Blanca. Pues con ellos vamos a hablar un poco de la situación de Andalucía. Posiblemente a lo largo del debate se incorpore Miguel Ángel Paniagua, pero en estos momentos está llegando a su domicilio. En el momento que llegue se incorporará. Buenos días, consejero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eugenio. ¿Cómo estáis? Muy bien y ansiosos por conocer cosas de esta nueva Andalucía, porque hace 3 años y después de 3 presupuestos aprobados nos encontramos con que Andalucía por fin sale de ese hoyo de los 670 millones de euros de pufo del fraude de los ERE, sale de esa situación de que siempre estaban la última las estadísticas, y Andalucía parece que se afronta a través de un nuevo horizonte que empieza a ser cabecera. ¿Es así o no, consejero? Bueno, pues así es como lo vemos nosotros humildemente. Desde que llegó el presidente marcó una línea clara, que era que abandonaríamos eso que aquellos habían llamado infierno fiscal para entrar en un elemento de competitividad fiscal, estar en ese top 5. Y fijaros, es posible recaudar más
a pesar de bajar impuestos, y nosotros decimos a pesar no, gracias a bajar impuestos. Sabéis que hemos tenido el último dato, que es que en el año 2020, en comparación con el año 2018, hemos incrementado en 280.000 contribuyentes. Siendo eso importante, lo que realmente es importante es que hemos incrementado la recaudación en 850 millones de euros. También no todo lo fiamos a bajar impuestos, si no eso sería muy fácil, lo podría hacer todo el mundo. También entendíamos que había que ser cercano a las empresas y también hemos aprobado recientemente el tercer decreto de simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Hemos ido a prácticamente uno por año y eso está significando pues, que Andalucía, como bien decís, ha pasado en 3 años de estar en la cola de todos los rankings que se podían establecer en España a liderar algunos de ellos e incluso ser la segunda o la tercera. Si hablamos de autónomos, somos la comunidad autónoma con más autónomos en España. En Málaga, por ejemplo, ha superado a Barcelona incluso en la transmisión de inmuebles. Andalucía supera al resto de comunidades en la transmisión de inmuebles. En exportación estamos los segundos o los terceros. En captación de inversión extranjera, o incluso recientemente en el informe del BBVA dice que Andalucía va a crecer un 5,5 en el año 2021, muy por encima de la media que le dan a España, o que para el año 2022 creceremos por encima del 5,2 y que en 2 años seremos capaces de generar más de 200.000 puestos de trabajo, que creo que eso es lo realmente importante, la capacidad de generar empleo. A esto sumarle, y el último dato que os doy, que Andalucía en el año 19 y 20 han venido a vivir voluntariamente 80.000 personas, 80.000, año 19 y 20. Me preguntaréis, ¿y cómo fue la legislatura anterior? Pues en la legislatura anterior, última del PSOE, se perdieron 18.000 habitantes en la comunidad autónoma. Para que veáis, en 2 años 80.000, en 4 años se perdió 18.000. Ahora, consejero, antes de empezar la tertulia en sí y que el resto de participantes empiecen a charlar y a comentar cosas, una pregunta que yo creo que es decisiva. Ahora uno de los objetivos que había por parte de Juanma Moreno y del Gobierno de la Junta de Andalucía era haber aprobado los presupuestos del año 2022 para que ese halo de cambio, ese halo de prosperidad, ese halo de seguir siendo puntero, a pesar de las dificultades que durante los años 20 y 21 han supuesto la pandemia, el hecho de que uno de los platos fuertes de Andalucía desde el punto de vista económico es el turismo, se ha visto reducido por causa de la pandemia y otras circunstancias también, esos presupuestos eran vitales para que esa prosperidad de Andalucía no se parara. ¿Por qué una fuerza política que les apoya a ustedes desde fuera del pacto de gobierno, por qué ha votado que no? Porque no se entiende. Fijaros, eran unos presupuestos, como decís, vitales en un momento como el actual. Eran 1.128 millones más para sanidad, elevándolo hasta 12.900 millones, un 7% del PIB iba destinado a sanidad. En educación eran 618 millones de euros más, un 5% destinado del PIB a la educación. Y en políticas sociales en dependencia, 220 millones de euros más. Y aquí la formación de Vox, a la cual tenemos que reconocer que permitió durante 3 años parte de los éxitos que ha tenido Andalucía en la creación de empleo, en la aprobación de presupuestos, en la rebaja de impuestos, de repente, hace algunos meses decidieron, cuando se produjo todo el movimiento de ciudadanos, que lo que le correspondía a Andalucía era tener elecciones. Y se obsesionó con bloquear todo aquello que pudiese servir para desestabilizar a Andalucía para provocar esas elecciones. No se entiende, porque eso ha sido parte útil de este proceso. Además, si cogéis las encuestas, los mejores resultados electorales en encuestas, las mejores encuestas de Vox las tiene en Andalucía. Es decir, en un sitio en el que hacían un mensaje de apoyo, de construcción, de creación, y sin embargo ahora, cuando oís su discurso, ha trasladado totalmente a que todo esto es un caos, todo ha cambiado. Es imposible, por muy malos que fuéramos, que en 10 meses hubiésemos cambiado tanto Andalucía, y quizá han priorizado su situación política o sus decisiones hacia otro lado. Eso ha llevado a que Vox vote con Partido Socialista y con Adelante Andalucía, que es el equivalente a Podemos. Y creo que eso pone de manifiesto la incongruencia. Quizás se deba también al cambio de portavoz, porque desde que el nuevo portavoz de Vox, el tercero en 3 años de legislatura, los acuerdos de Vox con el gobierno de Juanma Moreno han caído especialmente en el plano económico, y todo ha sido intentar de alguna manera pues denostar la actuación económica del gobierno, ¿no? Totalmente. Pensar que nosotros habíamos firmado con ellos 3 acuerdos presupuestarios
eran 101 puntos. O sea, no hay nadie en España que haya firmado un acuerdo con tantos puntos. Y de ese acuerdo, nosotros el 90%, más del 90% les hemos demostrado con documentación que estaban ejecutados o en ejecución, ¿no? O sea, que creo que el compromiso era grande y el cumplimiento mayor. Ellos, evidentemente, el cambio de portavoz y quizá la decisión desde Madrid, sin dar tanta autonomía a Andalucía, está provocando que se produzcan estas tensiones y que les cueste justificar por qué apoyan el presupuesto de Madrid y no apoyan el presupuesto de Andalucía, cuando creo que en Andalucía estamos demostrando, como bien decían al principio, que nos estamos convirtiendo en una de las locomotoras de este país, compitiendo de tú a tú con Cataluña, en unos casos incluso con Madrid, pudiéndola superar, ¿no? Es verdad que somos 8,5 millones y en algunos parámetros es normal, pero no entendemos, la ciudadanía no entiende. De hecho, yo creo que ellos están actuando un poco con cierta incongruencia en determinados momentos, porque están sufriendo la presión desde la calle, porque no entienden que una máquina que estaba funcionando y que se había conseguido virar después de 37 años de un gobierno socialista y de un sistema totalmente arcaico, desfasado, y que hacía que Andalucía fuera más un lastre que un elemento de crecimiento, pues que de repente ellos decidan no apoyar y se pongan del lado del Partido Socialista de Podemos. Es difícil entender para nosotros, pero también para la gente en la calle, ¿no? Que había visto una posibilidad de ver una Andalucía diferente. Es claro que eso se ha producido por órdenes de Madrid, porque parece ser que Vox Andalucía se dirige desde Madrid. Víctor, ¿qué opinas de todo esto y qué le plantearías al consejero? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Dar la bienvenida a nuestra tertulia, Juan, seguramente al consejero de Hacienda más icónico de nuestro partido, porque si hay un sitio donde nuestras políticas son más representativas del cambio es en Andalucía. En Andalucía, tras casi 40 años de gobierno socialista, se ha producido un cambio histórico, y ese cambio histórico en el área económica tiene nombre y apellido, es Juan Bravo, compañero de José Vicente y mío en la 12ª legislatura en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y un fenómeno político, una gran persona, y bueno, encantado de encontrarlo aquí y de poder debatir con él esta tarde un ratito. Antes de nada, quiero pedir disculpas a los televidentes si se corta la comunicación en cualquier momento, porque yo, que soy maratoniano y triatleta, también hago deporte de riesgo de vez en cuando, como es montarme en un tren entre Madrid y Extremadura. Entonces, bueno, en este deporte de riesgo, además de llegar no sabemos cuándo, la cobertura también es de aquella manera. Juan, ese deporte de riesgo también lo sufrimos para ir desde Madrid a Andalucía y concretamente a Almería, a mi casa, porque tardamos 7 horas menos cuarto y vas más rápido corriendo tú que el tren. A ver qué nos contesta el consejero. No, yo le iba a preguntar a Juan por la noticia que ha salido esta semana y que hemos leído en todos los medios, que has enunciado antes o has pasado por encima, sobre cómo habréis aplicado o cómo se ha aplicado la AFER en Andalucía, cómo con una reducción de impuestos se ha demostrado, primero, que se han incrementado las bases, segundo, que se han incrementado el número de cotizantes y, por último, lógicamente, porque es una variable multiplicada por la otra, que se ha incrementado la recaudación en 850 millones de euros. Juan, yo te decía, sois ejemplo, entre otras cosas, porque es donde más evidente se nota ese cambio. O sea, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia veníamos gobernando, el cambio es una evolución, aquí es una revolución. Como andaluz, ¿cómo se ha vivido eso? Muchas gracias, Víctor, y gracias por tus palabras, que son excesivas para mi persona. Tú lo has dicho. La diferencia es que en Andalucía durante 37 años no habíamos tenido la oportunidad. O sea, no habíamos tenido la oportunidad de aplicar lo que se hace en Galicia, lo que se hace en Castilla y León, lo que se hace en Madrid, en Murcia, en Ceuta, y ahora por primera vez en Andalucía. Y nos damos cuenta que en 3 años ha cambiado el sistema. Se ha producido un cambio muy importante con las mismas personas, con los mismos trabajadores, con los mismos estudiantes, que ha significado un cambio realmente potente. Pero cuando alguien analiza esto, se da cuenta que, oye, si miramos para atrás, en el año 96 a 2004 ya lo hicimos. Aplicando estas políticas se consiguieron crear 5 millones de puestos de trabajo. Si alguien se acerca al informe de la situación económica del año 96 a 2004, no solamente se hizo eso, sino que, por ejemplo, si hablamos de esa necesidad de igualdad entre hombres y mujeres, en el año 96 trabajaban en España 4,3 millones de mujeres.
en el año 2004 trabajaban 6,2 millones de mujeres, para que veáis un dato. Oye, en el año 12 a 18 conseguimos que 3,5 millones de personas trabajaran. Pues eso es lo que hemos reproducido en Andalucía, copiando lo que otras comunidades ya venían haciendo. Y eso ha generado un efecto llamada, por eso hay gente que viene a vivir a Andalucía buscando las oportunidades, un efecto llamada a las empresas, por eso cada vez tenemos más empresas. Sabéis que en el último índice de crecimiento de empresas estaba en un 7%, algo más de un 7% en España, y Andalucía está creciendo a un 13% de generación de empresas. Es decir, la gente se está animando a crear. Yo creo que todo es importante. Decíamos en plan de cachondeo en la consejería que íbamos a conseguir demostrar todo aquello que algunos dudan de la FER, de la Junta de la FER, y lo vamos a convertir en Premio Nobel de Economía, porque después de 37 años y con solo 3 años en Andalucía y aplicando lo que él defendía con una servilleta, pues hombre, si todo lo habéis conseguido con mucho mérito, hombre, hacerlo en Andalucía después de 37 años es más evidente. Un cambio tan claro produce un cambio a una sociedad que la tenían dormida y que en el momento que se le ha dado la oportunidad de despertar, de crecer, de creer, se le ha dado transparencia, se han hecho unos presupuestos con rigor, con cumplimiento de las normas, es decir, con unas normas como el decreto de simplificación que afecta a más de 80 normas y a más de 300 procedimientos para intentar simplificar, para no pedir 3 veces lo mismo. Oye, la gente está creyendo en Andalucía que es un territorio de oportunidad, y pensar que esto, lo que tenemos que conseguir trasladar es que si hacemos esto en Andalucía y funciona, si lo hacemos en el conjunto de España, va a funcionar seguro, va a ser una gran oportunidad. Y yo estoy convencido que en este camino, Jordi, que es malagueño, muy pronto que trabaje en el debate, vendrá a vivir a Andalucía también, porque con el teletrabajo sin duda podrá tener su oportunidad. Víctor, vamos a dejar a José Vicente y a Jordi que hagan su primera intervención y luego intervenimos todos. A ver, ¿cuál de los dos, José Vicente o Jordi? A ver. Los que conocemos a Juan Bravo de antes de ser consejero no teníamos o no ha supuesto ninguna sorpresa ver su desempeño y ver el desempeño del gobierno andaluz. Me voy a interrumpir 10 segundos, José Vicente, para decir que Juan Bravo tiene una característica que mucha gente desconoce, y es que Juan Bravo, junto con Víctor, contigo y con Jaime de Olano y Miguel Ángel Paniagua, fuisteis el equipo negociador de los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, presupuestos que también los ha utilizado Pedro Sánchez, lo cual hay que significarlo porque eso es un hecho absolutamente importante en la economía española. Adelante, José Vicente. Sí, nosotros pudimos utilizar esos presupuestos exactamente una semana. El que los utilizó más, porque recuerdo el día de la aprobación de esos presupuestos, que estábamos todos muy contentos porque pensábamos que asegurábamos una legislatura, y resulta que la legislatura duró una semana más, que fue lo que pues Pedro Sánchez tardó en presentar la moción de censura, ¿no? Y el PNV cambiar radicalmente de posición. Pero decía que no ha sido sorpresa el desempeño del gobierno andaluz con Juan en la Consejería de Hacienda y de la mano de Juanma Moreno, y cambiar una comunidad autónoma que después de 37 años del mismo gobierno, sin alternancia, evidentemente había virado al blanco y negro, había virado a deambular, había virado a protagonizar todos los rankings o todas las cifras negativas en empleo, en crecimiento, en endeudamiento, en situación de un sector público mastodóntico y desproporcionado, ¿no? Cambiar todo eso de tal manera, yo creo que ahora, cuando se ha producido, es verdad, pues la noticia de que el gobierno andaluz se veía en la obligación se verá en la obligación el 31 de diciembre de prorrogar los presupuestos, no ha supuesto yo ya sé que el consejero va a tener algún quebradero de cabeza cuando prorrogue los presupuestos, pero para el común de los mortales yo creo que no ha parecido que se genere ningún tipo de inestabilidad, ¿no? Es evidente, va a tener que prorrogar. ¿Y eso qué significa? Pues que existe una gran confianza y que seguramente los andaluces le pasarán esa factura a los que han decidido someter a algún tipo de inestabilidad al gobierno andaluz, ¿no? En concreto Vox y el Partido Socialista, que no ha querido implicarse en dar un paso adelante que seguramente beneficiaría, ¿no? Pero yo quiero poner de manifiesto esto, ¿no?
ha habido un desempeño tan positivo, y no vamos a ser subjetivos. Yo creo que objetivamente el desempeño del gobierno andaluz durante estos 3 años, ya cuando se hicieron los acuerdos de gobernabilidad, incluyendo a Ciudadanos en el gobierno andaluz, que yo creo que eso también ha funcionado muy bien, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy nadie padece porque se prorroguen los presupuestos. No se ha generado una inestabilidad que deriva normalmente cuando los gobiernos tienen que prorrogar presupuestos y no pueden aprobar el presupuesto que tenían planteado. Así es, José Vicente. Vamos a dejar también a Jordi que haga su primera intervención y ya entramos en tertulia todos. Jordi. Muy bien. Bueno, yo quería, más que una reflexión, quería hacer una pregunta, y es, volviendo un poco al inicio de la tertulia, ¿no? Comentabas que no se entendía muy bien la postura de Vox, ¿no? Yo estaba viendo esta tarde que en esta cuestión Víctor es un experto consolidado en las encuestas, ¿no? Yo solo he visto una encuesta, que es la que hizo La Razón en noviembre del 21. Entonces, viendo los datos de las encuestas, a mí me parece que sí se entiende muy bien a qué juega Vox, porque claro, si Vox ve que según esa encuesta, pues Ciudadanos baja de 21 a 2 diputados y ellos, pues no es que suba muchísimo, pero bueno, suben a 17, el que más sube es claramente el Partido Popular, pues claro, ellos lo que quieren es mandar, o sea, ellos quieren tener más presencia y más poder, ¿no? Y que sus políticas pues influyan más, ¿no? Entonces yo tengo clarísimo que Vox no va a pactar nunca un gobierno con el PSOE. Bueno, a lo mejor nos sorprende, pero no me lo creería, ¿no? Ahora, mi pregunta para Juan es si, vista la experiencia de la negociación de los presupuestos, si el Partido Popular pactaría un gobierno con el PSOE en Andalucía. Bueno, la pregunta no es fácil. Yo creo que ahora mismo los escenarios de encuestas que tenemos es que tendríamos casi la posibilidad de gobernar solos. Es decir, que prácticamente el Partido Popular o con el apoyo de Ciudadanos, aunque tuviese una pequeña representación, tendría más votos que la izquierda, tendría más diputados que la izquierda, con lo cual se podría reproducir una situación parecida a la que tenemos a nivel nacional, ¿no? Perdón, en la Comunidad de Madrid. Aquí si también no me equivoco, consejero, se hablaba de que se estamos rozando el 40% y con el 41% se tiene mayoría absoluta solo, ¿no? Por eso os digo que yo creo que estamos... Es verdad que el presidente nos exige, nos pide que no debemos confiarnos ni jugar a esas derivadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el escenario permitiría perfectamente poder gobernar y gobernar con cierta solvencia. Es verdad que nosotros, el presidente marcó desde el primer momento que él quería el acuerdo, el consenso, el diálogo como elemento distintivo de Andalucía, ¿no? Y lo hemos intentado. Fijaros, en los presupuestos con el Partido Socialista, hemos hablado de Vox, pero si se habla del Partido Socialista, yo me he reunido 5 veces con ellos. Le hemos dado la envolvente financiera, la envolvente presupuestaria, le hemos dado los fondos europeos, los Next Generation, todo lo que teníamos. Nos trajeron un documento de 67 medidas, de las cuales 45 ya estaban incorporadas en el presupuesto. Luego nos dieron un documento de 10 medidas que le dijimos que 5 o 6 las podíamos incorporar. Y a pesar de eso, yo les remití un correo el día 16 que nunca contestaron, lo volvimos a enviar el día 22 y jamás contestaron. O sea, por educación ni siquiera contestaron, porque podían haber dicho que no se sentaban. Oye, hay que respetarlo, es una negociación, pero ni siquiera contestaron. Entonces, hubo un momento que alguien podía pensar que aquí había un Partido Socialista diferente, que de alguna manera pedía disculpas por todo lo que había hecho anteriormente en 37 años y que quería aportar a Andalucía, y eso podría abrir un nuevo escenario. Y en algún momento se llegó a plantear, pero creo que la evolución del proceso de negociación con el Partido Socialista demostró que no. Yo ya os digo, 5 veces pregunto qué gobierno, si el gobierno de España se ha sentado 5 veces con Pablo Casado para compartir documentación, para proponer medidas y aceptando, a pesar de la crítica que recibíamos en ese camino, porque nos criticaban por la izquierda y por la derecha, unos porque estábamos pegados a Vox y otros porque queríamos hablar con el Partido Socialista. Yo incluso, por lo que dice Víctor, hubo un momento que en ese convencimiento que uno tiene que actuar con principios, me planteé, oye, cuando ellos te atacaban y decían, es que Pablo Casado no apoya en Madrid, yo pregunté a Pablo si realmente a él le habían llamado y me contestó en un WhatsApp, ni en privado ni en público.
Pues frente a eso, 5 veces demostradas, 2 correos que, fijaros, en un momento de tensión con el Partido Socialista, llegaron a decir que era mentira. Y yo eso lo llevo muy mal, lo de la mentira. Entonces me invitaron en Canal Sur y dije públicamente, enseñé los 2 correos que le habíamos remitido el día 16 y el día 22, y dije, si posterior a estos correos hay una sola contestación del Partido Socialista diciendo que sí o que no, lo que sea, yo estaré mintiendo y yo me voy. Dimito como consejero. A lo mejor el señor Espadas, cuando llamó a Sánchez a la Moncloa para preguntar qué hacía, resulta que Sánchez tenía el teléfono comunicando porque estaba viajando en el Falcon. Víctor, te veo ansioso de comentarle algo al consejero. Sí, porque además hoy le iba a hablar de Calviño, que ayer habló de él en sede parlamentaria. No sé si lo sabe, Juan, que ayer habló de Andalucía. Antes quería comentar lo que hoy Calviño le ha hecho a nuestro compañero Miguel Ángel Paniagua. Como saben, bueno, lo estamos grabando hoy jueves. Ayer miércoles por la noche, en la entrega de premios de CEAG, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Calviño insultó a Pablo Casado. Le dijo que estaba trastornado, se lo dijo a Almeida. Hoy en tribuna, Paniagua la ha interpelado en la convalidación de un Real Decreto que hemos convalidado, que hemos votado que sí, de medidas económicas del Gobierno. Miguel Ángel le ha recordado lo mismo que le recordó Pablo Casado el miércoles a Sánchez en la sesión de control, y ella ha hecho este gesto como 6-7 veces. No lo veréis en la televisión porque Mediapro, que es el que pero si entran en YouTube, en la página del Congreso de los Diputados, si entran a ese pleno, se ve perfectamente, porque algunos lo hemos visto. No sé si se ve, pero Mediapro, yo lo veía por la pantalla que tenemos allí los diputados, no estaba apuntando a la ministra, haciendo el gesto a Miguel Ángel, diciéndole así. Me parece que tenemos que desterrar esto de la vida política. Una ministra no puede dirigirse a un diputado, sea quien sea, en esos términos. Me parece vergonzoso, me parece lamentable, me parece tercermundista, y creo que esta señora, solo por eso y por lo de ayer, ya debería dimitir. Espero que la hayan dimitido desde Bruselas y le den algún carguito por ahí y nos la quiten cuanto antes. Mi pregunta es, Juan, sobre ella. Ayer ella afeó Andalucía. Dijo que los fondos europeos no los ejecutáis, que no ejecutáis los fondos para el empleo, que no ejecutáis los fondos europeos, que estáis pidiendo fondos para los fondos Next para la recuperación y resiliencia, y que no sabe para qué los pedís y no los ejecutáis después. ¿Qué podemos decirle? Pues bueno, yo digo que los de Hacienda y los que estáis aquí, sois todos con algún vínculo a Hacienda, no somos los más divertidos, pero a cambio tenemos una cuestión, que 2 más 2 son 4, les guste a Calviño o no le gusta a Calviño. Entonces, primero, como tú dices, hay que respetar al que piensa diferente. Yo empiezo a cansarme, y se lo he dicho a ellos desde aquí, porque se dedican a poner etiquetas de buenos y malos, de derecha a izquierda, y eso es una cuestión que ellos deberían aprender a respetar, porque yo creo que es la manera de que desde las diferencias podamos llegar a acuerdos. Y ella también lo ha demostrado en Andalucía, no lo hace. No es la primera vez que el Gobierno de Madrid, el Gobierno central, critica cuestiones de Andalucía. Recordar cuando la ministra criticó que desde Andalucía habíamos hecho un fondo COVID. Y en mitad de un debate incluyó a Andalucía. Se le olvidó decir que Extremadura había hecho un déficit de 1,75, se le olvidó decir que Castilla-La Mancha había hecho un déficit de 1,1, se le olvidó decir que Valencia había hecho un fondo COVID también, se le olvidó decir que la AIREF decía que había un gasto consolidado del 40% derivado del gasto COVID, se le olvidó decir que en su programa presupuestario, en la página 45 abajo, decía que había gasto consolidado del COVID en educación y en sanidad en las comunidades autónomas. Entonces, a nosotros no nos extraña. De todas formas, cuando tanto se fijan en Andalucía es porque algo bueno estaremos haciendo, así no lo tomamos con deportividad. Por cierto, consejero, la señora Engaños Montero, como le suele llamar nuestro querido José Vicente, que cuando era consejera de Hacienda de Andalucía, que luego ascendió a ser ministra de Hacienda en el gobierno de Pedro Sánchez, estando ella de consejera en el Parlamento de Andalucía, hizo aprobar un dictamen reclamando al Gobierno central aquellos famosos 4.000 millones de euros que se aprobaron en ese dictamen en el Parlamento, en el que intervinieron también agentes sociales y prácticamente toda la sociedad andaluza, porque entre otras cosas se decía que desde el punto de vista del número de habitantes faltaban por incluir en el censo
un número de habitantes importante y que tenía un déficit importante en la financiación autonómica hacia Andalucía. Eso, estando la señora María Jesús Montero de consejera de Hacienda de Andalucía, ahora siendo ministra, esos 4.000 millones los ha dado, o si te he visto no me acuerdo, y ni fondos COVID ni nada, porque está el PP mandando en Andalucía. Pues has hecho un resumen bastante acertado. Por terminar de contestar a Víctor, de los fondos europeos que ellos nos critican, lo que habría que preguntarles es qué pasa con el Real Decreto Ley 5/2021 de ayuda a las empresas, que llevamos 8 meses diciéndoles que no se iba a ejecutar y al final se va a quedar sin llegar a las empresas más de 2.500 millones de euros. Alguna explicación tendría que dar quien lo ha redactado, que ha sido ella, quien lo ha modificado y se le dijo que lo había modificado mal, y con su chulería a veces le lleva a eso. La soberbia no aporta nada bueno. Hay que escuchar, y cuando todas las comunidades te lo dicen en el Consejo de Política Fiscal, ministra de Hacienda, o te lo dicen en los medios de comunicación, hay que reflexionar y entender que a lo mejor te puedes equivocar, que nos puede pasar a todos. De los fondos europeos, para que os hagáis una idea, en Andalucía teníamos 8.300 millones de euros. Cuando llegamos en el año 19, había pasado el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, de 8.300 se habían certificado 1.300. Madre mía. 1.300. 3 años después hay 3.000 millones de euros, casi 3.500 millones de euros más certificados. O sea, lo que ellos hicieron en muchos años, lo hacíamos nosotros casi cada año. Y hay riesgo de perder recursos porque nos quedan todavía por certificar 4.000 millones en 2 años. Hay que tener mucho descaro o tener muy poca vergüenza para decir eso de los fondos europeos con lo que ellos han dejado aquí. Y una ministra, como sabéis, que cuando hizo sus presupuestos del año 2018, Andalucía, con su gobierno, de ella y del señor Ramírez Ayano, fue la única comunidad autónoma de España que no cumplió ninguna de las 3 reglas fiscales. Ni deuda, ni déficit, ni gasto. En cuanto a ese dictamen al que hacía referencia Eugenio, se aprobó con mayoría, con el apoyo del Partido Popular. Y decía... De todo el Parlamento, más agentes sociales y prácticamente todos los sectores sociales de Andalucía, sí. Y decía, os cuento, en primer lugar, 800 o 900 millones de euros mínimos para Andalucía, lo que dice FEDEA. Pero ella decía, pero es que yo no me conformo con la población ajustada, quiero la población de derecho, entonces no son 900, quiero 1.300 para Andalucía. Y luego dijo además, y el sistema de financiación está cojo, le hacen falta 16.000 millones de euros más. Y de esos 16.000, para Andalucía 4.000. Por eso cuando a mí me preguntaban que ella quería modificar el sistema de financiación, yo decía, iluso de mí, que era el consejero de Hacienda con más suerte de España, porque la que tenía que tomar la decisión había hecho un análisis en el que Andalucía nos iban a llegar, bajo su reparto, 5.000 millones de euros más al año. Imaginaros, con todo lo que hemos hecho con estos recursos, si tuviésemos 5.000 más. Y ahora se ha despachado con un informe de población ajustada hecho por la IREF, por el Instituto de Estudios Fiscales y por su Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en la que parece que ha cambiado el sistema. No, es una de las variables del sistema de financiación en el cual, según dice FEDEA, no nosotros, perjudica a Andalucía de nuevo. O sea, nos quedaríamos con ese sistema peor que estamos hoy. La que decía que estaba mal, con su sistema nos dejaría peor, pero en el que no recoge el incremento del dinero disponible para las comunidades autónomas. No hace referencia a la equidad horizontal y vertical, no hace referencia a la despoblación, no hace referencia a casi nada, por lo cual es una falsedad que ha construido para intentar decir que está trabajando con un sistema de financiación. No está trabajando con el nuevo sistema de financiación autonómica. Ha sacado un documento de 240 folios para poder justificarse, pero eso no es. Y sobre todo recordarle, queremos un sistema como el del 2002. Y el que nos está escuchando dirá, ¿y qué es ese sistema del 2002? El sistema que aprobó el 93% del Parlamento. No queremos un sistema como el del 2009 que aprobó el 51%, que fue Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña con la abstención del PNV. Qué casualidad que el Partido Socialista y Esquerra Republicana, Partido Independentista, son los que hablan de la armonización fiscal para subirnos los impuestos a todos. Y le está pidiendo un partido independentista al gobierno central que centralice competencias. Es algo que deberá ser objeto de estudio con el paso del tiempo, porque sin duda rompe cualquier criterio lógico que alguien que le guste algo la política pueda llegar a entender. José Vicente o Jordi, cualquiera de los dos. A ver quién se anima de los dos. Jordi. Venga, vamos allá. Entonces, yo quería, me acuerdo de la entrevista que te hicimos en el debate, que se puede leer en la web todavía, que yo creo que fue muy interesante.
Bueno, ponías muchos ejemplos, yo creo que muy gráficos y muy llamativos, ¿no? Pues de ahorro de gasto público, ¿no? De hecho, en un momento determinado que comentabas que por qué no se creaba una comisión de gasto público, cosa que a mí, vamos, yo creo que todos los españoles lo compraríamos ahora mismo, ¿no? Una comisión de ahorro de gasto público. De todas formas, en cuanto bueno, pues esta reciente actuación que ha habido con los presupuestos y las cosas de las que hablaba vos, pues por ejemplo, hablaban de esta cuestión, ¿no? O sea, decían gráficamente, ¿no? Pues luchar a muerte contra la corrupción, los chiringuitos, etcétera. Esto como muestra de no aprobar los presupuestos, ¿no? O sea, bueno, no estar en línea, ¿no? Entonces, quería preguntarte en esta línea, ¿no? De las empresas públicas, ¿no? Que precisamente además esta mañana me llama mucho la atención, ¿no? Hablando con Félix Revuelta, el dueño de Naturhaus, que fue uno de los primeros que se fue de Cataluña, y mañana sacamos un artículo sobre esto, ¿no? Bueno, pues contaba cómo en Cataluña pues han crecido las empresas públicas y que hay más que en Madrid, por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces, en Andalucía, no sé si en cuanto a empresas públicas sin uso o con un uso escaso, piensas que habéis hecho todo lo que podíais o que queda por hacer en ese terreno, y no sé en cuánto se podría calcular el ahorro que se podría hacer. Consejero, cuente por favor la anécdota de lo que le ocurrió a usted en su consejería cuando llevaba escasamente un mes en su puesto y se encontraba todos los días con la luz encendida. Pues yo creo que es el ejemplo, Eugenio, más gráfico, pero por eso lo digo, que simboliza perfectamente lo que pasaba. Yo cuando llevaba un mes, como bien dices, pues como sabe todo el mundo, yo llegué de segundas, yo no fui la primera opción, yo estaba como diputado en el Congreso y llegaba muy pronto por la mañana y me iba muy tarde porque me tenía que hacer con un trabajo al que no estaba acostumbrado, evidentemente. Pero me sorprendía que me iba muy tarde y un edificio de 8 plantas estaba entero encendido y que llegaba y que cuando me iba seguía encendido, cuando volvía estaba encendido, me iba estaba encendido, y cuando llevaba un mes se me ocurrió preguntarle a la persona que estaba allí de mantenimiento, de seguridad, que cuándo apagaba las luces, porque yo había pocas horas en las que no estaba allí y me sorprendía. Y entonces me contestó que nunca, que cuando vio mi cara de sorpresa me dijo: pero consejero, que yo llevo aquí 10 años trabajando y yo jamás he visto las luces apagadas de Torre Triana. Hablamos de un edificio de 8 plantas en el que trabajan más de 1000 personas y que estaba encendido todos los días, 24/7, 365 como mínimo por 10 años. Eso es la manera de considerar el dinero público. De aquellos que decían que el dinero público no es nadie. Nosotros eso fue una obsesión desde que llegamos, e incluso si ustedes se van a San Telmo, verán cuando salgan de muchas salas que pone por favor al salir apagar la luz. Y alguien me decía: hombre, pero con ese ahorro no arreglan las cuentas de Andalucía. Evidentemente que no, pero sí que creas una filosofía, una forma de trabajo. Yo también cuento que las secretarias que trabajan conmigo, cuando vieron esos gestos, al poco me trasladaron, entraron y me dijeron: consejero, como nosotros ponemos botellas de agua mineral en tu despacho cada vez que tienes una reunión y tienes muchas reuniones, hemos hecho un cálculo y si en vez de botellas de agua mineral ponemos jarras rellenas de agua, podemos ahorrar 800 euros al año. Y evidentemente en mi despacho ya no hay botellas de agua mineral. O sea, habíamos conseguido que personas que se sintieron identificadas pensaron cómo pueden ahorrar para que la Junta de Andalucía, para que los andaluces puedan pagar menos impuestos, y esos 800 euros, o esos más de 55.000 euros que significa el ahorro energético en el edificio, se puede hacer. Pero os diría más datos para el que dice que eso es pequeño. En Andalucía hemos ahorrado 100 millones de euros en los costes de intereses para financiar la deuda, por hacer las cosas bien, o 40 millones de euros en la factura de la luz gracias a una tarifa plana que negociamos hace ya algún tiempo para intentar que esto nunca fuera un problema para Andalucía. Es decir, este tipo de cuestiones las hemos hecho en ese ahorro, ¿no? El tema de la justicia en cuanto a las demandas que tenía que hacer la Junta de Andalucía, ¿cuánto se ahorra? También una burrada, ¿no? Nosotros ahí tenemos 2.000 millones de euros en sentencias judiciales en proceso. ¿Qué pasó? Anteriormente se pagaron 750 millones en sentencias. ¿Qué hemos hecho nosotros? Intentar negociar las sentencias. Porque os cuento una, por ejemplo, que era de los conciertos sanitarios que ellos tenían. ¿Sabéis por qué nos han denunciado? Porque la Junta no les pagaba. La Junta es que no pagaba. Ellos decían que es que les pedían mucho. Claro, el juez cuando se fue a las primeras le dijo: oiga, mucho poco, pero usted ha pagado algo. Y dice: no he pagado nada. Dice:
Pues entonces, ¿qué está discutiendo? ¿Qué estamos intentando con esos conciertos? Llegar a acuerdo con las entidades para poder acordar que no nos exijan todo lo que en su día podían reclamar y lo que haya que pagar, poderlo pagar en varios años para no comprometer ninguna cuentas. O había también un tema, Aletas en Cádiz, que era una reclamación multimillonaria y que posiblemente con un entorno de unos 35 millones de euros, cuando se reclamaban casi 300, seamos capaces de llegar a un acuerdo, porque las personas lo que quieren es lo que les corresponde. Intentar llegar a acuerdos, porque hay que llegar a acuerdos, no hay que llegar al ámbito judicial. Y en la parte que me hablabais de los entes instrumentales, que es quizá la parte, fijaros lo que hemos hecho frente a la crítica de Vox y decidme vosotros si conocéis alguna comunidad autónoma que haya hecho esto. Nosotros nada más llegar a los 100 días le pedimos a la intervención que 12 entes instrumentales le hiciera un primer análisis, nuestra propia intervención. En segundo lugar, le pedimos a la AIREF que hiciese un análisis de nuestras universidades. En tercer lugar, cogimos todos los informes de la Cámara de Cuentas para ver lo que decía ahí y qué podíamos empezar a hacer ya. Y en cuarto lugar, nos gastamos casi 3 millones de euros en que empresas privadas hiciesen auditorías de todo nuestro sector instrumental. Alguien podría pensar, bueno, ¿haríais auditorías del año 2018? No. Para que nadie pudiese pensar que esto era una vendetta política, lo hicimos de nuestro año, del año 2019. Porque lo que buscamos no es una vendetta contra nadie, sino a favor de los andaluces. Y hemos hecho un análisis de toda nuestra administración. En ese camino ya hemos empezado. Hemos fusionado fundaciones para ahorrar costes. Entrade es la fusión de 4 entidades, es decir, de todas aquellas que trabajan con las empresas, ahora van a tener una ventanilla única. Y todo el mundo creo que comparte que si fusionamos y reducimos, ahorramos. Y posiblemente demos mucho mejor servicio, que al fin y al cabo es lo que recogían esas auditorías. Y por ejemplo, el personal. Si cogemos el personal que estaba en esas entidades, lo que no son las sanitarias, 18.000 personas. Puedo deciros que cuando acabemos la legislatura habrá 1.300 personas menos trabajando de esa manera, porque es una manera que no nos gusta. Queremos que la gente que entre en la Junta de Andalucía entre no con el carnet de un partido político, sino con el carnet de identidad, por mérito y capacidad, y todo el que venga a trabajar a la Junta tenga las mismas posibilidades. O solamente con una reducción normal por el proceso de jubilaciones o proceso de bajas, nosotros cuando termine la legislatura habrá 1.300 personas más de este sistema y habrá muchas personas más incorporadas por el procedimiento de oposiciones. Y los 12.000 que estaban en el ámbito sanitario, que eran unos sanitarios de segunda, porque no estaban dentro del SAC, nos vamos a incorporar al SAC para que todo el sanitario que trabaje en la Junta de Andalucía trabaje bajo el mismo perímetro, bajo las mismas condiciones, con las mismas posibilidades, porque creemos que eso es... Consejero, como no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer otra ronda, por ejemplo, empezando por Víctor. ¿Qué le plantearías al consejero? ¿Víctor? Sí, que tenía apagado el micrófono. Juan, oye, yo como extremeño, hombre, siento una envidia sana. Siento una envidia sana de lo que habéis conseguido en Andalucía. Es verdad que nosotros tuvimos 4 años la oportunidad de gobernar, 4 años muy complicados, porque no es lo mismo tener de socio a Ciudadanos que tener de socio a Izquierda Unida, que era un socio bastante más incómodo, sobre todo a nivel fiscal, a nivel ideológico en este sentido, pues no tenían tan claro como nosotros los principios presupuestarios, de la importancia de los impuestos bajos, en fin. Nos costó mucho, pero es verdad que entre la Extremadura actual y la Andalucía actual, lejos de acercarse, lejos de cerrar la brecha que tenemos, se está ensanchando cada año más. Cada año nuestras cifras son más lejanas a las puestas en crecimiento en todo. A mí me gustaría que dieras un mensaje a los extremeños que aún creen que se puede, que creen que se puede. Yo creo que hay muchos que todavía creen que se puede, que os miran como ejemplo, que miran que en Andalucía hay un ejemplo de un gobierno de libertad en el que haciendo las cosas decentemente bien las cosas funcionan. Y a mí me gustaría que le dieras un mensaje a estos extremeños, que hay muchos que nos ven, de que las cosas pueden cambiar. Yo se lo digo continuamente, pero bueno, si se lo dices tú seguramente te hagan más caso que a mí y que a Eugenio, ¿verdad, Eugenio? Desde luego Extremadura necesitáis un cambio, pero a ver qué dice el consejero. No, bueno, yo no soy quien para dar consejos, pero sí para contar lo que ha pasado en Andalucía, para decir que si Andalucía, con todo el arrastre de 37 años de un monocolor en el gobierno y de, por desgracia, cerrar casi todas las listas, casi todos los rankings en negativo, se ha conseguido en solo 3 años
transformar en un sentido positivo, con un gobierno con humildad, con constancia, con trabajo, con transparencia, con responsabilidad. Oye, y se ha hecho. Y Extremadura tiene los mismos instrumentos para que se pueda hacer. Cuando llegue un gobierno que simplifique trabas administrativas y burocráticas, que no demonice a los empresarios, al emprendedor, al autónomo, que no tarden años y años en que se concedan autorizaciones o licencias, que baje los impuestos, que crea que este sistema que se ha aplicado en Andalucía se puede reproducir, seguro que Andalucía encontrará los mismos criterios de crecimiento. Fijaros, a Andalucía se le conocía por el paro y el desempleo, por tener las cifras más altas. Hoy estamos en 800.000 y todavía queda mucho por mejorar, pero 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crean en España, 1 de cada 4 se crea en Andalucía. O sea, hemos pasado de ser el lastre del desempleo a ser el motor en el empleo. Como os decía, el BBVA decía 200.000 empleos que se van a crear en 2 años. Eso, Extremadura tiene los mismos instrumentos que Andalucía para poder reproducir eso. Y no solamente esto, sino que si queremos que España no sea un elemento negativo que cada vez que nos revisan es para restar, necesita que Extremadura vaya bien, necesita que Andalucía vaya bien, necesita que Valencia vaya bien, necesita que Castilla-La Mancha vaya bien, no que solamente dependamos de Galicia, de Castilla-León, de Madrid, de Murcia, necesitamos que más comunidades y ese peso arrastren, y yo creo que eso es lo que tenemos que trasladarles, Víctor, como instrumento de ilusión, y que vean que en Andalucía ha sido posible, ojo, y que la derecha no se come a nadie. Como dice el presidente, se acabó el cuento de que viene la derecha, que no, que vienen los gestores, que viene la gente cercana a la gente que ha salido de abajo, que hemos salido del trabajo, del esfuerzo, que somos gente normal y que lo único que pasa es que queremos mucho nuestra tierra y luchamos para que las cosas vayan mejor. José Vicente, una pregunta y luego hará otra Jordi, porque estamos casi para acabar. No, yo solo apuntar lo que ahora acaba de decir Juan, ¿no? El ejemplo del gobierno de Andalucía y otros gobiernos populares, Castilla y León, Galicia, Madrid, es el que nos sirve para que los españoles vean que es posible gobernar de otra manera, ¿no? Y cambiar el gobierno de la nación. Y me gustaría también apuntar respecto a lo que comentaba o preguntaba Jordi en relación a aquellas condiciones que solicita Vox, ¿no? Para, por ejemplo, en el ámbito del sector instrumental, en el sector público instrumental. Y el gran problema que yo creo que hemos tenido durante estos 6 años, desde 2015, es que la gobernabilidad en el gobierno de la nación, por un lado, pero también en gobiernos autonómicos, en gobiernos municipales, ha estado condicionada por partidos de corte populista, pero es que además que nunca habían gobernado. Y esto es un gran problema, porque cuando nunca has gobernado no sabes lo que pides. Yo recuerdo que en 2015, cuando hubo el cambio en el Parlamento Balear, en julio de 2015, que entró Podemos por primera vez, pues a los 3 meses una diputada de Podemos me decía: ostras, Marí, es que yo ya veo cómo es esto, ¿no? Y veo que, claro, yo me tengo que ir a la asamblea o al círculo a explicar que esto que les decíamos de que les íbamos a pagar a todos la luz, es que no es posible hacerlo. Claro, yo le decía: pero ¿y tú qué te crees? Si fuera posible pagar a todo el mundo la luz, esto lo hubiéramos hecho desde hace 40 años. Es que, ¿qué quiero decir con ello? Que se encuentran el presupuesto general del Estado estos días ha dependido de que le pagáramos, no que Netflix hiciera películas en catalán, ni el juego del calamar en catalán, no, que el Estado le pagara a Netflix hacer películas en catalán. Es que es más fastidioso aún, para partidos de izquierdas que dicen: no, los ricos, venga, los ricos, tú estás cogiendo dinero de los españoles para pagarle a un rico que haga películas en catalán, y de esto ha dependido el gobierno del Estado, el presupuesto general del Estado, ¿no? Estas condiciones absurdas, ¿no? Oiga, ¿y usted qué me está pidiendo? ¿No? Y eso que Esquerra Republicana empieza a gobernar ahora, ya gobernó la Generalitat con Carles Rovira, pero nada, siguen igual porque son populistas, evidentemente. A ver, Jordi, ¿tú qué le dirías ya casi para finalizar al consejero? Bueno, yo una última muy cortita es, bueno, si básicamente viendo preguntaba, yo si no recuerdo mal, pues decía antes que no se entendía por qué apoyaba Vox al PP en Madrid y no lo hacía en Andalucía, ¿no? Entonces mi pregunta es, yo la veo bastante clara, pero si
percepción al ver la negociación es que lo que quieren es lo mismo, ¿no? Es decir, que desaparezca Ciudadanos como ha desaparecido en Madrid y que allí pues tengan más poder y tengan más capacidad de gobierno. Yo a eso le añadiría, y también acabamos así las preguntas, el consejero, añadiendo a lo que ha dicho Jordi, quizás lo que se tiene que entender es que Andalucía, al igual que se habla mucho del estilo de gobernar de Galicia, del estilo de gobernar de Madrid, del estilo de gobernar de otras regiones, pero Andalucía tiene su estilo propio desde el punto de vista económico y que es un nuevo estilo que además va a marcar pauta, teniendo en cuenta que se viene de 37 años de gobierno socialista y no, por ejemplo, en Madrid, que hay 26 años de gobierno popular. Sí, yo creo que sí. Fijaros, aquí hablan mucho del milagro andaluz y a nosotros no nos gusta que hablen de milagro andaluz, porque el milagro es algo que surge de nada, ¿no? Y yo creo que aquí es el modelo andaluz, surge del esfuerzo, del sacrificio, de unas políticas, de una línea, de una dirección. No surge de generación espontánea, surge de un convencimiento. Es verdad que Vox puede tener ese planteamiento, como dices, Jordi, pero tenemos que tener claro que la parte que no quiere que estemos nosotros es otra. Que entre nosotros, oye, cada uno con sus méritos tendrá más apoyos o menos en cada momento, pero que aquí el que ha hecho daño a Andalucía durante 37 años ha sido el Partido Socialista y ha sido Adelante Andalucía cuando era Izquierda Unida, no el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, y que nosotros hemos conseguido conformar un gobierno en el que está formado por PP y Ciudadanos, pero en el que la gente no ve diferencias, no ve choques, no ve conflictos, con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces de aprender que entre nosotros, con nuestras diferencias, por eso somos tres partidos distintos, somos capaces de llevar una política bastante similar en muchas cosas, con nuestros matices. Y yo creo que esos matices también ayudan a que en el conjunto sea mejor. Pero no podemos intentar pelear entre nosotros porque lo que estamos dando es oportunidades a la otra parte, que jamás nos va a dar esa oportunidad a nosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y luego lo que decía José Vicente, de ese análisis con la gente de Podemos cuando va a gobernar, hay otro elemento más, José Vicente, es que ellos dicen una cosa para hacer la contraria. Os lo he contado alguna vez, pero es que vamos teniendo más datos. ¿Os acordabais cuando os daba el dato de las residencias de personas mayores de discapacidad? Y os decía, oye, más de 600 en Andalucía después de 37 años, ¿cuántas son públicas? Y decía, 14 de más de 600. 37 años de lo público. Mentira. Pero es que hemos tenido un dato que nos ha trasladado el consejero de Educación. Las escuelas de 0 a 3 años. Sabéis que en el Next Generation nos imponen que hagamos escuelas públicas. Y alguien pensará, claro, porque ellos son muy públicos. Entonces, oye, de 2.200, 340 aproximadamente son de ayuntamientos. ¿Sabéis cuántas son de la Junta? 37 años de gobierno socialista, 170. De 2.200, 170 escuelas de 0 a 3 públicas. Más de 1.500 privadas con conciertos. Entonces, ¿por qué predicas tú lo contrario de lo que haces? ¿Y por qué nos quieres imponer tu ideología cuando además tú luego no la practicas? Como yo digo, ¿por qué tú defiendes la educación pública para los demás y llevas a tus niños a la educación privada? ¿Por qué no dejas que libremente podamos elegir la educación para nuestros hijos? Yo sí que puedo defender eso. Yo tengo un niño en la educación pública, una niña en la educación concertada y un niño en la educación privada. Yo sí que puedo decir que creo en los tres, que creo en las personas que gestionan, que creo en la buena y mala gestión. Y eso no está ligado a lo público, a lo concertado o a lo privado. Está ligado a la buena gestión, que es la que defendemos nosotros como partido, el gestionar bien y sin poner etiquetas. Pues consejero, con esto que nos acaba de decir, damos por terminada la entrevista, teniendo en cuenta que se nos ha acabado el tiempo, pero sobre todo si hay que comentar y si hay que insistir en que en Andalucía se respira alegría, se respira otra forma de ver las cosas y quizás sí hay preocupación de que ese cambio, esa nueva forma de ver Andalucía desde dentro se vaya a interrumpir y veremos a ver qué pasa en los próximos meses, pero probablemente nos encontremos con elecciones, aunque el consejero ya sé que va a decir que no. Amigos y amigas de Café de Economía, gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Os deseamos felices fiestas de Navidad. A las personas que nos han acompañado en la tertulia, que son Jordi González, José Vicente Marí, también Víctor Píriz, y por supuesto damos unas enormes gracias al consejero y le brindamos que
allá por el mes de marzo, que habrá seguramente novedades importantes, venga de nuevo a nuestro programa para seguir charlando de esa Andalucía, esa nuestra verde y blanca, ¿no? Gracias a todos, feliz Navidad y hasta después de vacaciones. Muchísimas gracias, Eugenio, por invitarme. Un abrazo muy fuerte, José Vicente, Víctor, Jordi, y a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.